La clase anterior nosotros habíamos empezado, ¿no? Hablando de esta imagen donde nosotros suponíamos que teníamos una cortina, ¿no? O muro impermeable que estaba fundado, ¿no? Por debajo de mi nivel de suelo a una determinada profundidad de y habíamos dicho que teníamos un determinado nivel de agua y que este estrato de suelo era un estrato permeable, ¿no? Siendo el muro o cortina impermeable. Entonces habíamos debido que debido a la permeabilidad de mi suelo, va a haber una corriente de agua, ¿no? O es decir, una corriente subterránea de agua que más o menos para conocer, ¿no? El sentido de estas corrientes de agua en el subsuelo, definíamos líneas de flujo, ¿no? Esas líneas de flujo podemos predeterminar un estimado de cuál va a ser su recorrido si nosotros consideramos que siempre las líneas de flujo se dan a través de trayectorias suaves y que siempre por lo general son muy próximas de la perpendicular con el estrato permeable y que son, aquí teníamos un estrato permeable que cuando conforme se van acercando al estrato impermeable, corren de manera más o menos paralela a estratos impermeables, como podemos ver cerca de este fondo, ¿no? Con estrato impermeable y cerca de la superficie, ¿no? De la cortina o muro impermeable que es que penetra en el subsuelo, ¿no? Entonces aquí podemos ver trayectorias paralelas a superficies impermeables y trayectorias perpendiculares a estratos permeables. No sé si he entendido eso. Entonces, a esas líneas le llamamos o le solemos llamar líneas de flujo y existe otro tipo de líneas que se llaman líneas equipotenciales. ¿Qué son las líneas equipotenciales y para qué nos sirven? Entonces, con respecto a las líneas equipotenciales, son estas líneas que ustedes pueden ver y que las podemos obtener trazando líneas perpendiculares a las líneas de flujo. Entonces aquí tenemos una línea equipotencial, aquí tenemos otra línea equipotencial y así sucesivamente. Entonces estas líneas equipotenciales las obtenemos trazando trayectorias de líneas perpendiculares a mis líneas de flujo. ¿Han entendido entonces lo que son líneas de flujo y cómo trazar líneas equipotenciales? No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta. Entonces vamos a ver ahora cuál es el interés de una línea equipotencial. Nosotros vamos a suponer que en este punto C vamos a colocar un piezómetro. Un piezómetro podemos interpretarlo como un tubo de vidrio graduado que colocamos, ¿no? Donde tenemos corrientes de agua para verificar cuál es la altura de la presión de agua de poro, en otras palabras, nuestra línea de energía. ¿Okay? Entonces ahí en el punto C estamos imaginándonos que colocamos un piezómetro. Vamos a colocar otro piezómetro en este punto
y vamos a colocar otro piezómetro en este punto. ¿Ok? Entonces la pregunta es, si yo coloco un piezómetro en los otros dos puntos rojos que yo establecí, la pregunta es la siguiente. Si el piezómetro que yo coloqué aquí en este punto C me presenta un determinado nivel de presión de agua, ¿cuál será el nivel de presión de agua que se registrarán en estos otros dos piezómetros? ¿Alguien tiene alguna idea o se anima a dar alguna sugerencia? Serían de igual al... Muchas gracias, Fabio Andrés. Serían de igual altura. ¿Por qué serían de igual altura? porque son equipotenciales. Exactamente. Fíjense que aquí los tres puntos donde yo estoy colocando el piezómetro están contenidos en una misma línea equipotencial. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el interés o la importancia de trazar una línea equipotencial? De que todos los puntos, ¿no?, contenidos o por los cuales pasa esa línea equipotencial presentan la misma presión de agua. Entonces, si aquí en este piezómetro C el agua subió a este nivel, H en este caso H minúscula por encima de tirante de agua a la derecha de la cortina, y estos otros dos puntos están contenidos en mi línea equipotencial, eso significa que la presión de agua va a ser la misma en estos puntos. Esa es la importancia del trazado de líneas equipotenciales. ¿Quedó entendido el concepto de líneas equipotencial? Ingeniero, buenas tardes. Sí. Buenas tardes, Marco. Siempre y cuando esté en la misma línea que equipo potencial. Sí, sí, exactamente. Por ejemplo, si yo colocase un piezómetro en este punto, ahí yo tendría un nivel de agua diferente, ¿no?, al de los otros. Porque ya ustedes pueden ver que aquí, en este punto, el piezómetro ya no está, ya el punto de análisis aquí ya no está en la misma línea equipotencial. Pero si yo pongo un piezómetro, por ejemplo, en este punto de aquí, y coloco otro piezómetro en este punto de aquí, el nivel de agua de este piezómetro con este otro sí sería el mismo porque están contenidos en la misma línea equipotencial. No sé si quedó entendido, si dio para ver la diferencia, Marco. Sí, ingeniero, gracias. Ok, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta sobre este tópico? Entonces, ingeniero, como estaba mostrando, entre más cerca estemos de ese cuerpo impermeable, mayor va a ser su altura, ¿no? Del piezómetro. Sí, exactamente. Generalmente, fíjense ustedes eh, en lo siguiente. Voy a borrar acá.
Fíjense que una línea de flujo sigue un determinado recorrido. ¿Ok? Para entender ese trazado rojo que estoy indicando ahí. Sí, sí. Y fíjense que la línea equipotencia, una línea de flujo atraviesa varias líneas equipotenciales. ¿Sí? Entonces vamos a ver un poco más adelante que, bueno, aquí hay una cuestión de simetría, pero si yo empiezo con pongo un piezómetro aquí, voy a tener una determinada cota piezométrica. Pero conforme más nos adentramos, conforme más nos adentramos en el espesor del suelo, cada trayectoria de línea equipotencial me significa una determinada caída. ¿Ok? Entonces aquí, a cada cruce de línea equipotencial, mi línea de flujo pierde energía. En una proporción delta H, por ejemplo. Si coloco otro piezómetro aquí, la cota piezométrica va a seguir cayendo. Entonces, a cada cruce de cota piezométrica, yo voy teniendo cada vez mayor pérdida de energía. ¿Ok? Vamos a ver cuál es su aplicación. Aquí llegaríamos con una cota piezométrica mínima, porque en realidad esta red de flujo queda cortada aquí por esta cortina, ¿no? Entonces no es tan simétrico aquí en este caso el problema de caída piezométrica, porque hay un corte ahí, ¿no? De la pantalla, pero más o menos el tema de líneas equipotenciales, más que nada era para que ustedes sepan diferenciar una cosa de la otra. ¿Ok? Vamos a ver un poco más de forma práctica cómo se consideran estas caídas, cómo se calcula y cómo podemos calcular aguas abajo cuál es esa cota piezométrica. ¿Estamos? No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, si tienen alguna duda. Bueno, vamos a analizar ahora este elemento infinitesimal de suelo, aquí en el punto C, que tiene unas dimensiones infinitesimales de X de longitud y de Z de altura. Para nosotros ver un poco más ampliado este tema, este es nuestro elemento infinitesimal que está a esta propiedad D, aquí en este punto. Y nosotros aquí tenemos una corriente de agua, una línea de flujo,
Y para analizar el problema, ¿no? Coordenadas cartesianas, el flujo que se genera a través de un elemento de suelo, es decir, la filtración que se está dando en este elemento de suelo. Aquí sería el caso, esta línea verde significa esta línea de flujo aquí. Esta línea verde es esa línea de flujo que la estoy ampliando, ¿no? En la siguiente presentación. Entonces nosotros podemos, este caudal que está entrando inclinado ahí para trabajar más cómodamente en coordenadas cartesianas, el caudal lo podemos descomponer en un caudal que entra o que pasa, ¿no? A través de ese elemento infinitesimal de suelo, en un caudal en la dirección X y en un caudal en la dirección Z. ¿Quedó entendido eso? No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta al respecto. Entonces, tenemos aquí el caudal X y el caudal Z que atraviesan a través de un ancho de elemento de X en la dirección vertical y a través de una altura de sección de Z con respecto al caudal horizontal, ¿no? Entonces aquí estas líneas en color celeste, si colocamos un piezómetro en este punto y colocamos un piezómetro en este punto, es decir, con respecto al caudal en la dirección horizontal, ponemos un piezómetro aguas arriba y aguas abajo de mi elemento infinitesimal y vamos a obtener en el piezómetro una diferencia de energía, ¿no? Que como esa diferencia de energía se da por la energía, ¿no? Gastada por el agua para atravesar, en este caso, ese elemento infinitesimal de longitud de X. ¿Ok? Y también si ponemos un piezómetro en la entrada aquí del flujo en la dirección vertical y un piezómetro en la salida aquí del flujo en la dirección de salida de la dirección de flujo vertical, vamos a tener también una diferencia. Estoy colocando en rojo para mostrar la otra diferencia de energía, ¿no? Esta diferencia cota, ¿no? Entre esas dos líneas rojas sería la energía perdida por el flujo de agua en la dirección vertical para atravesar, ¿no? En este caso sería para ascender el flujo de agua hacia la superficie. ¿Quedó entendido eso hasta aquí? ¿Alguna Sí, duda o pregunta? ¿Me están acompañando? sí, ingeniero, lo estamos siguiendo. Ingeniero. Sí, ingeniero. Ok, Sí, gracias, Roberto. Bueno, entonces yo le voy a llamar a eso, yo había explicado el caudal, dirección Bx, entonces X sería el, la velocidad, ¿no? Que entra el agua y la velocidad de salida va a ser que la velocidad inicial más la variación de velocidad por unidad de longitud veces la longitud a lo largo del cual circuló mi flujo. En otras palabras, esta variación es la variación unitaria. En otras palabras, es la variación por unidad de longitud.
Y la variación total sería esta ecuación diferencial veces el elemento infinitesimal en el ancho, que sería de x, ¿no? Lo mismo en el sentido horizontal, tenemos bz en la entrada y en la salida sería bz más la variación, ¿no?, de energía a lo largo por unidad de longitud veces la longitud del elemento, que en este caso es dz. ¿Ok? Entonces esa sería nuestra ecuación de velocidades de flujo de agua en la entrada y salida, tanto en el sentido horizontal como en el sentido vertical de mi flujo. ¿Ok? Ok. Y aquí nuestra diferencia en la entrada y la salida, nuestra diferencia de cota piezométrica, sería la variación de energía por unidad de longitud veces por la longitud del elemento, que es de x. Y aquí arriba, en la otra dirección, sería la variación, ¿no?, de mi línea de energía por unidad de longitud en relación a z veces la longitud de z, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces, hacen eso. Si nosotros tenemos, ¿no?, escrita ya aquí la velocidad de entrada y la velocidad de salida, tanto en la dirección de flujo horizontal como en dirección de flujo vertical, si nosotros suponemos, ¿no?, que el elemento tiene dimensiones de X y de Y, entonces aquí, con respecto al flujo horizontal, que lo voy a poner aquí un poco en forma tridimensional, nosotros aquí tenemos nuestro flujo, ¿no?, con velocidad de X. Tenemos un elemento Z y saliendo del plano, ¿no?, de la pantalla de la computadora, tenemos B lleno. Y por otro lado, en la dirección de flujo vertical, nosotros tenemos aquí nuestro flujo BZ. Y tenemos aquí nuestra dimensión de X, ¿no?, que es la dirección horizontal, y aquí tenemos nuestra magnitud de Y, ¿no? ¿Sí? Entonces, si nosotros aplicamos Bx por dz de Y, vamos a tener el caudal que está entrando por esa cara lateral del elemento, ¿no? Y si multiplicamos aquí Bz por dy de X, tendríamos la cantidad de caudal que estaría filtrando en la dirección vertical. No sé si está entendido eso. Entonces, si nosotros multiplicamos Bx por dz de Y, vamos a tener el caudal que está entrando. Si aquí multiplicamos z por dy de X, vamos a tener la magnitud de cal que está entrando en el elemento en la dirección vertical. ¿Quedó entendido? Sí, ingeniero. Ok, gracias. Ok, gracias Will, Roberto. Bueno, ahora viene la pregunta del millón. Si yo tengo un caudal aquí de entrada
en la dirección horizontal dado por BX veces DZY, ¿cuál va a ser aquí el caudal de salida? Si el caudal en la entrada es QH y no hay pérdidas en el sistema, ¿cuál va a ser el caudal en la salida? El caudal más un diferencial de caudal. Fíjense que estamos analizando solo en la dirección vertical. Estamos asumiendo que no hay pérdidas en el sistema. Si aquí mi caudal entra, aquí afuera, el caudal que sale va a ser el mismo. ¿Sí? Si aquí tengo un caudal vertical que está entrando en esta dirección, en la salida el caudal vertical va a ser el mismo. No hay acúmulo, no hay desvío, es ley de es simple y llanamente una continuidad del sistema. ¿Ok? Sí, ingeniero. Entonces, nosotros podemos decir que la cantidad de agua que entra en el sistema, sumando ya todo, la cantidad que entra total en el sistema va a ser ¿qué cosa? Va a ser este caudal más este caudal, ¿sí? Que escrito, ¿no? En base a este criterio indicado aquí, el volumen total de agua que estaría entrando tanto en dirección horizontal como en la vertical sería Bx veces dz de y más bz veces de x de y. ¿Correcto? Y la cantidad de agua que sale sería este caudal más este caudal, que sustituyendo, ¿no? Por estas expresiones, tendría el caudal que sale en la dirección vertical sería la magnitud multiplicada por dy de x más esta ecuación multiplicada por dy de z. Entonces, sustituyendo, la cantidad total de agua que sale estaría dada por esta otra expresión. Ok, entonces aquí tenemos el volumen total de agua que entra y por otro lado tenemos la magnitud del agua que sale. ¿Queda entendido cómo llegamos en ese par de expresiones? Bueno, entonces como les decía, no hay acúmulo, no hay pérdida de caudal en el sistema. Entonces podemos, en base a estas dos expresiones, ¿no? Hemos llegado, volumen que entra en el sistema y volumen que sale del sistema, podemos decir que el flujo que sale menos el flujo que entra, como estos son iguales, es igual a 0, ¿no? Y aquí podemos reducir, ¿no? Toda una serie de términos de tal forma que podemos llegar a esta ecuación a esa expresión diferencial de primer orden, donde dice que la variación de velocidad en la dirección X más la variación de velocidad en la dirección Z en el sistema es igual a 0. ¿Ok? Para escribir de otra manera, ¿no? Esa ecuación, esta ecuación también es en obras hidráulicas, se llama como ecuación de la continuidad. Si recuerdan de hidráulica de clase anterior, habíamos dicho que según la ley Darcy, en
del flujo de agua, ¿no? En suelos permeables, habíamos dicho que la velocidad con la que el agua circula a través de un medio permeable puede calcularse como el coeficiente de permeabilidad veces su gradiente, ¿no? Entonces la velocidad en X podemos tomarla como la permeabilidad del suelo veces el gradiente en X, y en BZ como la permeabilidad veces el gradiente en la dirección Z. Entonces, a, eh, para escribir de una forma un poco más sencilla, ¿no? O implementar la ley de Darcy dentro de la ecuación de continuidad de flujo, se acostumbra a decir o definir una función de permeabilidad veces H, donde H les hago recuerdo, ¿no? De algunas láminas atrás. H es la diferencia de energía, ¿no? Entre una sección y la otra. Y el índice de permeabilidad o gradiente de permeabilidad es la presión de agua de poro dividido por L, y el gradiente hidráulico, otra cosa que H dividido por la longitud en la cual se da la pérdida de energía. Bueno, entonces tomando en cuenta esas relaciones y haciendo, ¿no? Que una función phi es dada por la permeabilidad veces la diferencial de energía, nosotros esta expresión la podemos decir que b de x es igual a la variación de phi en relación a x, y bz es la variación de phi en relación a z. Como nosotros estamos trabajando aquí con las derivadas, ¿no? De cada una de estas expresiones, podemos reescribir, ¿no? Esa expresión como siendo la derivada de segunda de phi en relación a x cuadrado más la derivada segunda de phi en relación a z cuadrado es igual a 0. Ok, este es un artificio muy empleado hoy en día en técnicas numéricas, ¿no? O en métodos numéricos para hallar soluciones a través de elementos finitos o diferencias finitas para resolver el problema de percolación de agua en suelos permeables. ¿Ok? Entonces, como les había comentado, esto es un poco la descripción en texto, ¿no? De lo que estoy comentando, pero esta es la ecuación de la continuidad de flujo bidimensional. ¿Por qué flujo bidimensional? Porque estamos analizando el flujo que circula tanto en dirección horizontal como en vertical, ¿no? Entonces, es la ecuación de Laplace que explica, ¿no? Cómo se comporta el agua en la percolación a través de suelos permeables. El fluido es incompresible y esta ecuación es la que soluciona el problema de flujo bidimensional. ¿Cuál es la complejidad de resolver esto manualmente? Primero tenemos que hallar una función para phi. Esa función es una función de dos variables en x y z, y tenemos que integrarla dos veces, ¿no? Ahí van a aparecer en las integraciones, si ustedes
Si ustedes se recuerdan del cálculo diferencial integral, donde cuando nosotros hacemos una integración siempre aparece una constante, ¿no? Entonces van a aparecer constantes. ¿Cómo yo determino esas constantes? Implementando condiciones de borde, ¿no? Donde yo sé que, por ejemplo, mi flujo es cero, o donde sé que mi energía potencial es conocida. Entonces, eso es lo que son técnicas numéricas, ¿no? Hoy en día no vamos a entrar en detalle porque la integración, ¿no? Esa función es más típica de cursos de análisis numérico, con técnicas como son diferencias finitas, elementos de contorno o elementos finitos que escapan al objetivo de la materia. Lo que vamos a ver es un proceso gráfico eh, mediante diseño de una malla de flujo, ¿ok? Que lo vamos a ver en la segunda parte. Entonces vamos a hacer un break aquí de 5 minutos, por favor, y continuamos con la segunda parte. El link lo envío al chat ya. ¿Ok? Entonces continuamos en 5 minutos. Muchas gracias. Ok, ingeniero. Ah,